La gente que llega a la fe, ¿es atraída por Dios de forma irresistible? Dios te bendiga. Un gusto poder estar compartiendo con vos otro domingo y estamos continuando con la serie sobre la soberanía de Dios y sobre la libertad humana. Hoy vamos a estar tocando este tema sobre la atracción de Dios. Si esa atracción de Dios de la que habla la palabra es una atracción irresistible. ¿Bien? Un círculo de la iglesia habla sobre algo como gracia irresistible. La gracia de Dios, el favor de Dios que cae sobre el hombre, pero de una forma que no se puede resistir. Juan capítulo 6, versículo 41 dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Ahora, ¿qué significa atraer en ese contexto? ¿Verdad? Hay que leer y hay que interpretar cada término en su contexto. ¿Qué significa atraer en ese contexto? ¿Qué comprende entonces la atracción del Padre? Primero tenemos que hablar sobre que la palabra de Dios está repleta de metáforas, repleta de figuras literarias. Así como Jesús se presenta como la puerta, Jesús se presenta como el camino, se presenta como el pan, ¿verdad? Está la palabra repleta de formas literarias de decir las cosas. Por ejemplo, con el pan va a estar diciendo: el que no me come no tiene vida, ¿verdad? Y no podemos interpretar literalmente, ¿no?, que hay que comer su carne literal para poder tener vida, ¿verdad? Así que una de las metáforas que hablan sobre el acercarse a Cristo, sobre el acercarse al Evangelio, sobre el recibir el Evangelio y el comenzar a vivir en fe de acuerdo al Evangelio, es que los muertos oirán y responderán al Evangelio, ¿verdad? Dice Juan capítulo 5, versículo 25: ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Bueno, estuvimos viendo en el mensaje anterior sobre el tema de la fe, si era don de Dios o si era de la voluntad de la naturaleza humana, ¿verdad? Y un pasaje de Efesios nos habla sobre los muertos en Cristo, que nos habla sobre los muertos que no pueden estar respondiendo, que están muertos al pecado, y esta rama del cristianismo habla sobre que no puede responder una persona que está muerta porque alguien muerto no puede responder a ningún estímulo. Bueno, estamos viendo en este pasaje también que está hablando sobre los muertos y sobre los muertos que están oyendo. Y tenemos que entender esto justamente como una metáfora. Bien, primero veamos que el pasaje dice que los muertos oirán la voz del Hijo, y luego de esto, y los que la oigan vivirán. Así que primero está el oír y después está el tener vida. No como se dice que primero se tiene vida para luego poder estar oyendo con fe, ¿no? Entonces primero viene el oír. ¿Cuándo? Cuando se está en la condición, metafóricamente hablando, cuando se está en la condición de muerto, ¿bien? O espiritualmente hablando, cuando se está en la condición de muerto, que ¿qué significa? Significa separado de Dios, significa apartado de Dios, apartado por el pecado. Pero cuando oye la palabra, es movido en sus convicciones y deposita la fe, recibe vida luego de eso. Entonces primero está el oír y después el tener vida. Adán, espiritualmente muerto, podía oír la voz de Dios. Entonces el oír que trae vida es el que responde a lo que oye. Aquí vale aclarar que estamos hablando no de el oír con el tímpano, ¿no?, con el órgano auditivo, sino esta promesa no alcanzaría a las personas que tienen sordera, ¿no? Estamos hablando sobre una persona a la que le llega el mensaje del Evangelio, procesa ese mensaje y tenía depositada su fe, su confianza en otra cosa, ahora la saca de eso y deposita su confianza en Jesucristo para salvación.
¿verdad? Entonces pasa a tener su fe ahora en Jesucristo. Ese es el oír que trae vida. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Habíamos leído en Juan 5, 25: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Un versículo antes dice: les digo, les aseguro, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, oír la palabra de Dios y creer son una misma cosa, son condiciones para pasar de la muerte a la vida, ¿no? El oír es el estar escuchando el Evangelio y estar respondiendo. Oír y creer son las condiciones para pasar de la muerte a la vida, son las condiciones de pasar de la condenación a la justificación, de pecador a santo. Otra metáfora que usa Jesús: el venir a mí. Dice unos versículos más adelante, Juan 5:40: sin embargo, no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Y qué significa el venir a mí? El venir a mí significa creer en Jesucristo. Y hay una evidencia de que se manifiesta la voluntad de la persona. Dice: sin embargo, no quieren venir a mí, dice, para que tengan esa vida. O sea que se manifiesta que se necesita la voluntad de la persona para tener vida, para ir a Jesús y tener vida. No quieren venir a mí, no quieren creer en mí para que tengan vida. En Juan capítulo 6 va a decir: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que cree en mí nunca volverá a tener sed. ¿Bien? Acá vemos claramente en un mismo versículo que son sinónimos: el venir a Cristo y el creer en Cristo. Los dos producen el mismo resultado, ¿no? O dejar de tener hambre o dejar de tener sed. El que a mí viene, ¿cuál es el resultado? No tendrá hambre. El que en mí cree, ¿cuál es el resultado? No volverá a tener sed. Pero como ya les dije, continúa diciendo: a pesar de que me habéis visto, no creéis. Bien, así que venir a Jesucristo y creer son sinónimos, son una misma cosa. Con todas las evidencias que le dio Jesús para que depositen la fe en ellos, no creyeron. Creer y venir son sinónimos acá. Ahora, ¿qué hay de los que sí creyeron? ¿Qué hay de los que sí vinieron, de los que sí se acercaron a Cristo? Bueno, vamos a estar analizando qué pasa con los que sí creyeron luego. Ahora dejemos eso y vamos a analizar otra metáfora. Ahora dice: los que me diste. ¿Qué significa esto de los que me diste? Juan capítulo 17, versículo 6, 7 y 8 dice: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo el que me has dado viene de ti. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Acá hay algunas palabras claves, como por ejemplo, los que me diste. Vemos que los que me diste evidentemente no es un acto arbitrario de Dios, eligiendo personas y diciendo: yo elijo a este, a estos se los voy a dar
a mi Hijo. A estos los voy a traer de manera mecánica, magnética, irresistible, y se los voy a entregar a mi Hijo. No, los que me diste no es un acto arbitrario de Dios, entregando un regalo totalmente autómata, un regalo inanimado que no tiene voluntad. El Padre no les entrega esclavos, no le entrega zombies a Jesús. ¿Bien? De hecho Jesús mismo dice, les he entregado tu palabra y ellos las aceptaron. ¿Bien? Si no las hubiesen aceptado, no estarían con Cristo. Les entregué tu palabra y ellos las aceptaron. Anteriormente había dicho, no quisieron creer, no quisieron recibir tu palabra. Ahora les he entregado tu palabra y las han aceptado. Las recibieron, quisieron creer, quisieron venir a mí, quisieron acercarse a mí. Estos son los que me diste, dice. Entonces vemos que no es que el Padre está atrayendo de forma irresistible a gente a Cristo, sino que más bien es una entrega que se está haciendo como cuando el Padre está entregando a la novia al esposo, ¿verdad? Estaban, a la gente que Jesús les estaba hablando, estaban bajo una cobertura, estaban bajo un pacto, estaban enfocados en un Dios, y ahora ese Dios que se manifiesta como Padre, ahora le está entregando esa gente a su Hijo, ¿verdad? Así como el Padre entrega la novia al esposo. Bien, entonces analicemos este contexto. Eran judíos los que le estaba hablando Jesús, los cuales tenían un único Dios que es Yahvé, quien se le manifestó a Abraham, quien se le manifestó a los patriarcas, luego a Moisés, luego dio las leyes, luego a través de todos los profetas. Y los judíos tenían un único Dios, y Dios tenía a su pueblo. Ahora Dios se manifiesta como Padre, envía a su Hijo y a los suyos, su pueblo, le da al Hijo. ¿Bien? Eran tuyos, tú me los diste. Ahora este Dios que se manifiesta como Padre amado, enviando a su Hijo, le entrega al Hijo a su pueblo Israel, que ahora comenzaría a ser la iglesia. Ahora vamos a estar viendo el versículo que estuvimos presentando en el comienzo, en Juan capítulo 6. Desde el versículo 41 dice, dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí. Estuvimos viendo esa metáfora. Venir a mí es creer en Jesucristo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y acá vamos a estar hablando de esta última metáfora. Nadie puede venir a mí, creer en Jesús, si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Entonces, vemos un paralelo entre venir a mí si no lo atrae el Padre, y ahora dice, el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Así que, ¿qué significa este atraer? Atraer al Hijo. ¿Cómo atrae el Padre a la gente hacia el Hijo? Acá lo está diciendo. El que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo podemos escuchar al Padre? Y ahora lo va a decir. Al Padre nadie lo vio jamás. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. ¿Quién es el que viene de Dios? Jesús. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Así que a través de las palabras de Jesús estaba hablando el Padre.
A través de las palabras de Jesús estaba enseñando el Padre. Y dice, el que escucha al Padre, que me mandó a hablar a mí, y aprende de él, que me mandó a enseñar a mí, el que aprende de estas palabras, me va a recibir, me va a aceptar, va a venir a mí, va a depositar su fe en mí, va a creer en mí, dice Jesús. Entonces, en este pasaje continúa explicando lo referente al venir a Él. Una nueva metáfora entra acá. Entonces, antes era el Padre dando, ¿bien? Dando a su pueblo, al Hijo. Ahora es el Padre atrayendo a la gente. ¿Cómo atrayéndola? A través de su palabra, a través de la enseñanza. ¿Bien? Se muestra a Dios acá también tomando la iniciativa. La salvación siempre es iniciativa de Dios. Y acá está de acuerdo toda la cristiandad. ¿Bien? La salvación siempre es la iniciativa de Dios. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, Dios proveyó un sustituto. Dios cubrió. La salvación es la iniciativa de Dios. Cuando el hombre no tenía manera de restaurar lo que había roto, Dios no solo proveyó el sustituto, sino que dio una promesa. Dio la promesa de la liberación final que vendría a través de su Hijo. Dios proveyó la ley para estar exponiendo el pecado y para estar enfocando en Jesucristo la salvación. Finalmente, Dios proveyó profetas para estar anunciando a su Hijo y finalmente Dios proveyó al Hijo. La salvación siempre viene de Dios. No hay salvación si no está el primer paso dado por Dios. ¿Por qué lo amamos a Dios? Dice Juan, porque Dios nos amó primero. La salvación siempre viene de Dios. Pero esto no significa que la gracia que se manifiesta sea una gracia irresistible. ¿Bien? Porque si no, estaríamos diciendo que escoge a algunos para manifestarse con esa gracia irresistible y deja a otros excluidos para manifestarse con juicio también irresistible. Porque aunque quisiesen escapar, no escaparían. Y eso la palabra de Dios no lo dice en ningún lado. La gracia manifestada por Dios es para toda la humanidad, es para todo ser humano. Y no es irresistible, está dentro de la voluntad de cada ser humano el estar respondiendo a esa gracia, el estar recibiendo ese regalo o dejándolo de lado. Entonces Jesús mismo explica, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Algunos hablan de esta atracción irresistible, pero Jesús mismo utiliza el término más adelante diciendo, pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Si esa atracción de la que hablaba del Padre y acá la aplica a Él, estuviese hablando de una atracción irresistible, tendríamos que decir que el resultado es la salvación de todas las personas. Cuando fuese levantado Jesucristo, atraeré a todos a mí mismo, ¿verdad? Y no vemos que todo el mundo sea salvo. ¿Por qué? Porque la gracia está manifiesta en la cruz. Bien. La gracia está manifiesta en la resurrección, en la ascensión y en el derramamiento del Espíritu Santo. Pero es voluntad de cada persona el estar recibiendo esa gracia. Entonces, ¿qué significa? ¿Sí? La atracción, esta no es irresistible. ¿Qué significa esa atracción? Por un lado, que Dios siempre toma la iniciativa en la salvación. Desde la caída, dijimos, Dios proveyó un sustituto, Dios proveyó su palabra, Dios dio las promesas y finalmente Dios dio a su Hijo. Pero por el otro lado, su atracción es accesible a todo aquel que quiere aprender, a todo aquel que se dispone a escuchar y no solo eso, todo aquel que se dispone a creer. ¿Y cómo se manifiesta el creer? Porque comienza a vivir de acuerdo a lo que escucha. El justo por la fe vivirá. No es que la fe es algo teórico que repetimos como loros teología o algunos versículos que nos aprendimos de memoria, sino que pasa a ser la forma que tenemos de vivir. La palabra de Dios es la forma que tenemos de vivir. Ahora mi confianza que estaba en otra cosa está en Jesucristo.
Ahora lo que yo estaba esperando de la economía, lo que estaba esperando de trabajos seculares, lo que estaba esperando de la gente, lo que estaba esperando de los políticos, ahora lo espero en Cristo solo, porque Cristo es mi centro, porque Cristo es mi Salvador, porque Cristo es mi único Señor. La fe que depositaba en otra cosa, ahora la deposito en Jesucristo. ¿Bien? Entonces, esa atracción es accesible a todo el que quiere aprender, escuchar y confiar en esta palabra. ¿Es irresistible la gracia entonces? No, no es irresistible. No mistifiquemos la vida espiritual, no la mistifiquemos como que el Señor está haciendo algo espiritual por dentro que nos lleva como autómatas a Dios y a otras personas. No los hizo y nosotros somos los escogidos que nadie sabe cómo estuvo operando Dios. La palabra de Dios es lanzada y cada uno recibe esa palabra con fe o la deja pasar. Está más que evidente en una campaña. La palabra de gracia sale desde el evangelista y hay dos tipos de oyentes. El que cree la palabra y el que la rechaza. El que cree tiene vida y comienza a caminar en una vida de fe y comienza a experimentar. Al comenzar a depositar su fe en la palabra, su fe en Cristo, comienza a darse cuenta que cada vez Dios es más digno de confianza, cada vez es más digno de fe. Entonces comienza a tener más fe y comienza a conocer más la vida del Padre y la vida de Jesucristo y se fortalece la relación del Espíritu. Y el que dijo que no, el que rechazó la palabra no tiene esta experiencia de fe. Pero la gracia no es irresistible. La gracia es lanzada para toda la humanidad y todos Dios quiere que sean salvos. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, pero queda en cada uno el estar recibiendo esto de parte de Dios. Si hace poco que estás en el camino del Señor, déjate atraer por la palabra. Déjate atraer por Jesucristo. Comenzá a estudiar cada vez más la palabra, comenzá a oír cada vez más su palabra y comenzá a rendirte más a Él. Y si sos ministro, pedile al Espíritu Santo que cada palabra que le des a la gente esté hablando a la necesidad, esté hablando a la fortaleza que hay en su corazón, que no le deja entrar la palabra de Dios, que no le deja llegar hasta lo profundo de su necesidad, para que sea derribada esa fortaleza a través de la palabra de Dios y puedan rendirse al señorío de Cristo. Vamos a estar haciendo una oración. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque la gracia que manifestaste a través de Jesucristo está abierta para todo ser humano, Señor. Y tu voluntad, Señor, es que seamos todos salvos, que lleguemos todos al conocimiento tuyo y de tu Hijo, Señor. Bendito Rey, te pido que este mensaje, Señor, pueda traer luz y puedas extenderlo y puedas usarlo, Señor, para traer libertad y para romper fortalezas, Dios amado. Gracias te doy, manifestate con poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.